Bien, vamos a comenzar en el nombre del Señor. Yo no me dedico, yo no me dedico mucho a los asuntos proféticos y escatológicos, como hablar de Apocalipsis, porque hablar de Apocalipsis y interpretarlo no es fácil. Juan habla de muchos símbolos, habla de muchos acontecimientos que son simbología, tipología. Juan habla de simbología, tipología, analogía, sinécdoque. A veces Juan habla solamente de un pensamiento retórico también, y yo pienso que tanto Juan como Pablo son fuertes las cartas, porque Pablo también habla algunos eventos simbólicos, algunos eventos tipológicos, y no es fácil interpretar las cartas de Pablo y las cartas de Juan. No es tan fácil que digamos. Por eso es que yo no me dedico. Pero lo poquito que yo sé y conozco, entiendo e interpreto, pues lo doy. No puedo dar más de lo que yo no puedo dar, pero sí estoy seguro que estamos todos en un proceso de conocimiento y de aprendizaje, poco a poco en un desarrollo y en un proceso poco a poco creciendo. Todos estamos así para la gloria del Señor, ¿ok? Incluyéndome a mí, ¿ok? Incluyéndome a mí para la gloria y la honra del Señor en el nombre del Señor. Así que Juan escribe mucho a la dispensación de Israel, a las 12 tribus israelitas, incluyendo los judíos. Pablo en su carta dirige un poquito más su mensaje a los gentiles griegos, un poquito más inclinado a los gentiles griegos, con la intención de que los gentiles griegos pues acepten la obra redentora de Cristo, que ya está hecha, ya fue hecha la obra redentora de Cristo. Pablo le predica a los gentiles del Evangelio, el Evangelio. Y aunque Juan aquí en Apocalipsis es el mismo autor que escribe la primera y segunda carta de Juan, la primera y segunda epístola de Juan, y también el Evangelio según San Juan, es el mismo Juan que escribe también el Evangelio según San Juan, con la misma visión y el mismo enfoque, que es escribirle a Israel y a muchos judíos. Estas 7 iglesias que Juan habla son 7 iglesias que estaban en el continente de Asia Menor. ¿Ok? En el continente de Asia Menor. Y estas 7 iglesias pues son iglesias que donde Dios, a través de Juan, en una visión, permite hablarle a estas 7 iglesias para corregirla, y que estas 7 iglesias pues, muchas de estas 7 iglesias, muchas de estas tomando de ejemplo en el capítulo 3 también, muchas de estas iglesias, Juan, en la visión que él tiene de parte de Jesucristo, les está hablando Dios a estas iglesias y les está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 15, es un ejemplo. Versículo 15 dice aquí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Pero aquí cuando se habla frío o caliente, Juan está haciendo una referencia y una analogía a las aguas termales, porque en diversidades en algunas partes del mundo, en algunas áreas de este mundo, en algunos lugares, hay lugares específicos donde hay aguas termales. Y aguas termales son aguas calientes. Y que esas aguas no sirven para beber. No solamente porque sean calientes, sino que cuando se beben son muy amargas para el estómago. Y cuando alguien la intenta de tomar, al ser amarga, pues entonces la tendencia es vomitar. Y Juan escribe muchas analogías, tipologías, parábolas, pensamientos reflexivos, un pensamiento que enfoca solamente a reflexionar y muchas cosas como esas, que no siempre Juan está escribiendo algo literal. Cuando Juan escribe la bestia,
el asunto de la bestia, el falso profeta, todo eso es simbólico. Simbólico también, ¿ok? Simbólico. Y cuando Juan escribe el asunto de las bodas del Cordero y la cena también es simbólico, que une a Israel con Cristo en un casamiento espiritual también. Pero no cabe duda que Juan también le está escribiendo a la dispensación de Israel y a muchos judíos, donde Juan está enfocado a que muchos judíos que no creyeron en Cristo, ¿verdad? Pues crean en Cristo. Y le está dando la invitación que aquí más adelante, estoy en la introducción, ¿sabes? Me hallo en la introducción del mensaje. Gloria a Dios. Aquí en el versículo 20, Juan está escribiendo, he aquí yo estoy a la puerta, expresando a Cristo Jesús, hablándole a Israel. Y Cristo es la puerta simbólicamente que representa que por medio de él, el que toque y entre por esa puerta será salvo. Él es la puerta. Yo llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él. La cena aquí es algo espiritual que representa pues la unión con Cristo. Al igual también las bodas del Cordero que representa la parte final, la finalización de las bodas del Cordero donde se finaliza una ceremonia espiritual de las bodas del Cordero para entonces después de las bodas del Cordero dar inicio y entrar al reinado milenial también, ¿ok? Aunque no todo es simbólico, hay algunas cosas que son literal también, ¿ok? Ok. Pero cuando vamos a hablar del versículo 14, Pablo, Pablo no, perdón, Pablo no está aquí. Metí la pata. Metí la pata bien metido, porque es que Pablo no está aquí. Es que como yo estoy, me gusta hablar mucho de las cartas de Pablo. Como a mí me encanta hablar mucho de las cartas de Pablo, rapidito pongo a Pablo donde queda. Pongo a Pablo en Apocalipsis, pongo a Pablo en Génesis, en Éxodo, en Levítico, y es que a veces se me olvida que estoy en otros libros. Pero disculpen, ¿ok? Si yo digo Pablo sin darme cuenta, es que a veces me equivoco y es que hablo mucho de las cartas de Pablo. Mi especialidad es que yo hablo mucho de las cartas de Pablo, porque en las cartas de Pablo se encuentra mucho el Evangelio y la obra redentora de Jesucristo, el Evangelio de la gracia del Señor. Y esa es mi especialidad. ¿Ok? Así que yo soy parecido a un Pablo. No es que yo sea Pablo, yo no soy Pablo, pero yo me parezco a un Pablo hablando, porque enseño mucho las epístolas y las enseñanzas de Pablo. ¿Ok? Pero aquí Juan, en el versículo 13, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, ojalá fuera frío o caliente. Ya yo le estaba diciendo que el término de la palabra frío o caliente hace referencia a una área de este mundo, ¿verdad? Que hay aguas termales que son calientes y que al beber esas aguas la tendencia es vomitarla. Aquí quiere decir que Dios le está diciendo a Juan para estas iglesias que muchas de estas iglesias no son fríos. Pablo nunca usa ese lenguaje. ¿Por qué Pablo nunca usa ese lenguaje? Porque Dios no se lo reveló. Solamente lo que Dios le revela a Pablo es sobre lo que Pablo escribe para las iglesias. Aquí Dios le revela a Juan esa analogía, esa tipología de las aguas termales que son calientes y cuando se beben, vomitan. Cuando Dios dice aquí, cuando Juan dice aquí a través de la revelación de Dios, yo los vomitaré, significa que estas iglesias eran tibias, ni eran fríos ni eran calientes. Son parecidas hoy en día a muchas iglesias, parecidos, que viven en dones, señales y milagros, brincan, saltan, les gustan mucho las emociones, están muchas veces tibios, tibios,
no están fríos ni calientes, no están en la sana doctrina, no han creído en Cristo. Y Juan aquí escribe más adelante, ¿verdad? Donde dice, ojalá fueran fríos, porque si fueran fríos, hay esperanza de que Dios los salve. Porque el frío aquí representa a una persona que está sin Cristo, está sin Cristo, está sin salvación. El caliente aquí representaría a una persona que está bien con Dios, dentro del pensamiento de Juan, dentro del pensamiento. Pero el tibio ni está bien ni está mal, está en el centro. Entonces Juan dice, yo los vomitaré, Dios los vomitará. Vomitar aquí es, Dios le dice a la iglesia, no eres salvo, no eres salvo, ¿ok? Ahora vamos a analizar en el contexto la palabra ángel. Y vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis. Y vamos a comenzar en el capítulo 1 y el capítulo 2. Hay que leer un poquito, ¿ok? Hay que leer un poquito, pero no te preocupes que no voy a leer completo. No lo voy a leer completo, ¿ok? Pero hay que leer un poquito, ¿ok? Capítulo 1 y luego el capítulo 2. Voy solamente a parafrasear en palabras cortas la idea central, ¿ok? El capítulo 1 de Apocalipsis, comenzando el versículo 6, dice aquí, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos y por los siglos. Amén. Cuando Juan dice aquí, y nos hizo reyes y sacerdotes, esta misma palabra lo escribe Moisés bajo la ley. En Éxodo 19, versículo 6. Éxodo 19, versículo 6, dice Moisés bajo la ley en el Antiguo Testamento que Dios hizo a un pueblo. Dios llamó a un pueblo. Ese pueblo era el pueblo de Israel, ¿verdad? El Israel de Dios, donde Dios liberó a ese pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? De Egipto lo liberó. Al sacarlo de Egipto, luego le dio los mandamientos, las leyes, los mandamientos, los estatutos de la ley de Moisés, para entonces encaminarlo a la ley y los mandamientos. Y el propósito de Dios con el pueblo de Israel, aparte de instruirlo en la ley y los mandamientos, era más adelante llevarlo a una revelación, llevarlo a una revelación, ¿verdad? La ley y los mandamientos de Dios, Dios se la entregó a Israel en el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, que era toda una llanura completa. Pero el propósito de Dios también era revelarle, pues, el monte Calvario, el monte Gólgota o el monte Calvario, que ese monte estaba a las alturas, donde ahí en el monte Calvario iba a realizarse la obra salvífica de Cristo en la cruz. Significa que Dios, al elegir a ese pueblo que estaba en cautiverio por los egipcios y estaba bajo la ley, porque Dios le dio la ley a ellos en el monte Sinaí, pero el plan de Dios era llevar al pueblo a subirlo en el monte Calvario, proféticamente hablando, proféticamente hablando. Entonces, si uno analiza un poquitito, solamente un poquitito nada más, estoy hablando un poco nada más, el Antiguo Testamento y el plan de Dios con Israel en ser liberados de la esclavitud de Egipto y mucho más, pues si entendemos que Dios le dijo a Moisés, estira la vara, extiende tu vara sobre el mar y el mar se va a abrir en dos mitades. El mar rojo se va a abrir en dos mitades. Entonces Dios quería liberar al pueblo de Israel de los egipcios, de los enemigos. Simbólicamente y espiritualmente, cuando llega la obra redentora de Cristo, pues Dios quiere liberar al hombre, tanto a judíos y más adelante a los gentiles, pero Dios quería liberar al pueblo del poder del pecado y de la muerte, del poder del pecado y la muerte. Empezó con algo literal. Dios empezó con una acción literal,
que era liberar al pueblo de los egipcios, de los enemigos. Todo lo que sean los egipcios, los enemigos, los cananitas, cananeos, filisteos, amorreos, que eran enemigos del pueblo de Dios y enemigos de Dios, pues esa liberación era una liberación física, pero que esa liberación física donde Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara, el mar rojo se va a abrir en dos mitad, ¿verdad? Y el pueblo va a pasar por ahí, por ese camino. El pueblo va a pasar por ese camino y ese camino es una representación de la cruz. Lo iba a llevar ¿a dónde? ¿A dónde? A la cruz. Todo el Antiguo Testamento, de lo que es algo literal y físico, pues todo apunta a Cristo. Llevarlos a Cristo, a ser libres del poder del pecado, a ser perdonados sus pecados. Lo que la ley no pudo hacer, Cristo lo pudo hacer. Entonces todo el Antiguo Testamento refleja a Cristo, comenzando desde Génesis. Y eso lo vemos reflejado en Génesis con el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva causó división, corrupción, muerte, corrupción y mucho más. Pero en Génesis 3, Dios habla, Génesis 3, versículo 21, hay una profecía. Y esta profecía dice, luego Jehová Dios hizo vestidura de pieles para Adán y para su esposa y los vistió. Dios hizo vestidura de pieles, las pieles de los corderos, que ese cordero, las pieles de los corderos, es una tipología, representación, es una representación de Cristo, el cordero que quita el pecado. Ve, esa es la primera profecía que se esconde en la Biblia. Vemos a un Cristo escondido en el Antiguo Testamento. Proféticamente vemos a un Cristo que ya Dios tenía todo preparado para que entonces llegara Cristo y pudiera salvar, liberar al hombre de la esclavitud y la corrupción y de la condición o el estado que se encuentra el hombre. El hombre en su pecado no se puede restaurar, necesita a un Salvador Jesucristo. ¿Ok? Perfecto. Estoy en la introducción. Cuando hablamos de Apocalipsis 1, 6, como yo le estaba diciendo, Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Quién hizo reyes y sacerdotes? Vamos a ver. ¿A nosotros la iglesia? No. Pero pastor, perdóname, Pedro dice, shh, 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 tranquilo. Pedro era judío y Pedro estaba también participando de las promesas que Dios le habló a Israel, porque Pedro es parte del Israel de Dios. Acuérdense que los judíos salen de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero la tribu de Judá y la tribu de Benjamín son un complemento de las 12 tribus de Israel completa, que el plan de Dios es trabajar con el Israel de Dios como quiera. Y en el tiempo de Jesús estaban los judíos que forman parte de un complemento de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Okay? Entonces Pedro es parte de los judíos también y un complemento de el Israel de Dios. Y el Israel de Dios tiene una promesa distinta a nosotros que no somos judíos, que no somos israelitas, que somos salvados por gracia. Nosotros, la iglesia, que fuimos ante los gentiles y salvados por gracia y puesto en el cuerpo de Cristo para ser llamado el cuerpo de Cristo de iglesia, al igual que muchos judíos que han creído en Cristo también son iglesias, obviamente, pero nosotros que no somos judíos ni hebreos, somos un pueblo que estábamos en pecado, separados de Israel, pues no teníamos las promesas que Dios le dio a Israel. Cuando hablamos en las 12 tribus israelitas, nosotros no somos ninguna de esas 12 tribus. Nosotros no nos llamamos tribus. Nosotros Dios nos llamó el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Ok? No tenemos nada que ver con las 12 tribus. Dios hizo de Israel la niña en los ojos de Dios. Pedro lo sabe,
Juan lo sabe, Santiago lo sabe, todos estos hombres lo sabían. Dios hizo de Israel la niña, pero nosotros no somos las niñas en los ojos de Cristo. No somos. La niña en los ojos de Dios fue Israel. Israel fue la novia de Cristo. Proféticamente Israel va a ser la novia de Cristo porque va a ser unida en un casamiento con Cristo. Con Cristo. Israel tuvo muchas promesas que nosotros, la iglesia, nunca la hemos tenido. Nosotros hemos tenido la promesa de salvación por gracia por medio de la fe y la promesa de tener un arrebatamiento, que es irnos con Cristo en las nubes. Esa es la promesa que se nos dio a nosotros como iglesia, ¿ok? Pero estas 7 iglesias tienen una doctrina diferente a la nuestra y hay que considerarlo y entenderlo también, ¿ok? Por eso es que aquí se dice en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿A quién Dios hizo reyes y sacerdotes? No es a nosotros, es al Israel de Dios, que son linaje santo, real sacerdocio, pueblo adquirido de Dios. Y eso lo dice la ley de Moisés en Éxodo 19:6 en adelante, cuando Dios dice: les he hecho a ustedes un pueblo sacerdotal, linaje escogido, real sacerdocio, ¿ok? Para llevar el mensaje de Dios. Dice aquí: he aquí vienen con las nubes, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Se está refiriendo a muchos judíos, que cuando Cristo venga, ¿verdad? Para recibirlo a muchos del pueblo judío, todo ojo le va a ver. Y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Dice aquí sí, una coma, y dice amén, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el final, dice el Señor, el que es y el que era y el que hará de venir, el Todopoderoso. ¿Okay? Aquí Juan en el versículo 9 comienza a testificar una visión que él tuvo en Pasmo. En la isla de Pasmo, Juan empieza a testificar. ¿Ok? Entonces Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como la de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. Escribe en un libro lo que vas a ver y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Elmina, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de esos 7 candeleros de oro, a uno semejante a un hijo de un hombre. Semejante a un hijo de hombre, que aquí representa, cuando dice Juan, vi en medio de esos 7 candeleros de oro, vi a uno semejante a la voz de un hombre, que se hace referencia a Cristo. Juan ve a Cristo en medio de esos 7 candeleros. Los candeleros representan aquí la iglesia, estas iglesias judías, ¿ok? Estas iglesias que están aquí, que son las 7 iglesias. Vi semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y en su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Quién tenía en su diestra 7 estrellas? Aquí hasta el momento, aquí Juan está viendo a Cristo, teniendo dominio, teniendo control sobre estas 7 iglesias.
dominio y control sobre estas 7 iglesias que está hablando. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su boca. Ok. Cuando aquí en el versículo 16 habla de las 7 estrellas, se está hablando del ángel, ¿verdad? 7 estrellas, 7 ángeles. Que estos 7 ángeles pudiera ser representado de 2 formas distintas. Número 1, se encuentran los ángeles de Dios. Sí, también se encuentran los ángeles que son mensajeros. Pero estas 7 estrellas, y que dice aquí Juan, eran 7 hombres mensajeros de Dios. 7 hombres mensajeros de Dios que van a dar un mensaje para estas iglesias, para edificar a estas 7 iglesias. ¿Ok? Así que las 7 estrellas no necesariamente tienen que ver con ángeles espiritualmente hablando. ¿Ok? Sino es una representación simbólicamente a 7 hombres escogidos que representan los ángeles. Y la palabra ángeles significa mensajero, 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 ¿verdad? Para dar un mensaje a estas iglesias. En el versículo 17, Juan continúa diciendo: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Acuérdate que aquí Juan está viendo la imagen de Cristo en una visión, está viendo a Cristo, y Cristo se le está revelando a Juan en el Espíritu. Se le está revelando a Juan en el Espíritu. Versículo 18. Y el que vino y estuve muerto, mas él he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que se hace referencia también a Cristo Jesús. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas, el versículo 20, vamos a prestar atención aquí al versículo 20. Bien interesante lo que Juan escribe aquí en el versículo 20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto. Aquí Dios, Jesús, le está revelando a Juan la visión de las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles. Ahora escuchen bien, presten atención y escuchen. ¿Ok? Como dice Juan, el que tenga oído, escuchen. Observa que Juan está diciendo oído, no dice oreja, porque una cosa oreja y otra cosa es oído, ¿ok? El oído es para oír, la oreja es este miembro físico que el hombre tiene incrustado en el cuerpo, ¿ok? Pero dice, el que tenga oído, oiga. Cuando Juan dice aquí sobre las 7 estrellas, dice aquí, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candeleros simbólicamente representan las 7 iglesias del continente de Asia, las 7 iglesias. Pérgamo, como dice aquí el contexto, Elmina, Efesios, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea, las 7 iglesias. Los candeleros son las 7 iglesias. Entonces, ¿quiénes son las 7 estrellas? ¿Quiénes son las 7 estrellas?
pues son los ángeles, pero no son ángeles. Espiritualmente hablando en los cielos, no son ángeles. Pudiera interpretarse como ángeles, pero ¿por qué no son los ángeles espiritualmente? Bueno, te lo voy a confesar. Te lo voy a decir por qué no son los ángeles de Dios directamente. Porque aquí Dios le está hablando una fuerte reprensión a los ángeles de cada una de estas 7 iglesias de los candeleros, que los candeleros son las 7 iglesias, como yo le dije, representan las 7 iglesias. Y Dios le está hablando fuerte a estos ángeles de cada iglesia. Estos ángeles representan un mensajero, hombres humanos, hombres mensajeros, que se dedicaban a trabajar dando un mensaje a estas 7 iglesias. Es como si fuera un pastor, parecido a un pastor o un parecido a un obispo o un pastor bien semejante a eso, ¿ok? Entonces Dios está reprendiendo duramente a estos obispos o a estos ángeles de estas 7 iglesias, ¿verdad? Y le está diciendo, les está corrigiendo. Yo entiendo que si Dios está corrigiendo fuertemente a algunos de estos ángeles de estas 7 iglesias que estaban administrando cada uno de estas iglesias, y les está diciendo, pues, por ejemplo, recuerda por tanto de dónde has caído, el capítulo 2 de Apocalipsis, la iglesia de Éfesos, la iglesia de los Éfesos, capítulo 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dios nunca le dice a los ángeles celestiales, arrepiéntate y recuérdate, ¿verdad?, de dónde has caído, porque Dios viene a reprender al hombre. Porque los ángeles son mensajeros y los mensajes que los ángeles de Dios hablan a los hombres lo hablan perfecto, sin errores. Los ángeles cuando hablan un mensaje de Dios son obedientes y no cometen errores. Pero el hombre comete errores y Dios está reprendiendo, ¿verdad?, y amonestando a los ángeles de esta iglesia, que son los líderes, obispos o pastores, como quieran llamarle, líderes, obispos, pastores, que están a cargo de estas 7 iglesias, que representan los 7 candeleros. Una simbología de los 7 candeleros, ¿ok? Así que vamos entonces a ir al capítulo 3, aquí, como yo le dije, versículo 14, cuando Pablo, otra vez, Pablo, me voy con Pablo, siempre digo Pablo sin darme cuenta, cuando Juan escribe y dice, escribe al ángel de la iglesia. En la visión que tuvo Juan espiritualmente, en la visión, Juan dice, Cristo le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia, de cada iglesia, escribe. Y dice aquí Juan, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel es representado por Cristo y verdadero Cristo. El principio es la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Entonces los ángeles no se les puede atribuir ni eres frío ni eres caliente. A ningún ángel celestial de los cielos se le puede atribuir y decir que son frío y caliente, porque esta palabra frío y caliente se le atribuye a la iglesia, a las personas humanas que son defectos, que están en debilidades humanas, ¿ok? Perfecto. Permítame el tiempo por donde voy. ¿Por dónde voy? Estoy ciego, hermano. Sí, me pasé de tiempo. Obviamente me pasé de tiempo. Perdona que yo me acerque a la cámara. Vamos a continuar. Continuamos con el próximo video, ¿ok?